Perdón, sí, el micro. Verónica, ¿empezamos o ya está la mayoría? Creo que son 25 ustedes, ¿no? Somos 33. Faltan 10. Casi la Ya. tercera parte. Dime, ¿empezamos? Creo que empezamos porque vamos a hacer 2 clases hoy día y para empezar rápido. Ok, doctor. Eh, es de neumotórax y rápidamente vamos a terminar con derrame pleural, síndrome pleural. Ustedes, bueno, en la práctica ya hemos manejado con, creo que la mayoría de ustedes, y bueno, ustedes son expertos en poder manejar un derrame pleural. Por lo menos van a poder saber cuáles son los pasos, cómo enfrentar a un paciente que presenta un derrame pleural, ¿no? Listo, ya tenemos acá uno. A ver, veamos. Ujú. Ujú. Ya está. Verónica, confirme por favor si pueden ver la pantalla. Todavía no. Está cargando. Ya se ve, doctor. Perfecto. Muy bien, chicos. Ya se ven. Vamos a hacer neumotoras, rápido y puntual. Vamos a empezar con un casito puntual. Se trata de una mujer de 52 años con antecedentes de tuberculosis. Ustedes saben que cuando una paciente presenta tuberculosis, muy independientemente de la extensión o del compromiso pulmonar que pueda tener este paciente, vale decir que, por ejemplo, un paciente puede estar con todo un pulmón comprometido, todo un emitor a tuberculosis, y puede haber otro paciente que tiene solo un lóbulo pulmonar o unos segmentos pulmonares comprometidos. La secuela que deja esta infección no va a... Pacientes que han tenido solo un segmento o 2 segmentos comprometidos les ha dejado una cicatriz fibrótica, ¿no? Tejido fibrótico en el lugar de la infección, ¿no? Hay otros pacientes que pueden haber tenido todo el pulmón y pues no les dejó nada, ¿no? No quedó ninguna cicatriz. Pero esta mujer tenía unas pequeñas lesiones ahí pulmonares, tenía ese antecedente de tuberculosis, e ingresaba por un tiempo de enfermedad de 3 días de evolución, o sea, agudo, ¿no? Con tos seca, exigente, que no paraba de toser, nos refería a la paciente, ¿no? Y de pronto un dolor pleurítico intenso que desencadenó rápidamente disnea, ¿no? Y el paciente estuvo hospitalizado en torno de neumología en ese tiempo y presentó esta placa radiográfica. Como la ven ahí, esta placa es del 2017, ¿no? Vemos que en el pulmón del lado derecho hay una telectasia pulmonar, ¿no? No es homogénea esa telectasia, hay algunas zonas más radiolúcidas, ¿no? Vale decir negrito, ¿no? Sin embargo, en la zona periférica podemos ver claramente que hay una zona de mayor radiolucidez, ¿no? Esto de acá es a ver, creo que no raya. Esto de acá es la cúpula diafragmática, ¿no? Y esto de acá, el ángulo, y de ahí sube el pulmón, pero logramos ver que por acá, ¿no? Se distingue otra densidad, ¿no? Y cuando nosotros hacemos zoom en esta placa radiográfica, vemos que para la parte interna, para la parte medial, esta zona donde está la manito, hay como unas atenuaciones radiolúcidas y radiopacas. Sin embargo, en esta parte que están estas 2 líneas rojas, que es la zona periférica, vemos que la radiolucidez y entre las costillas no se encuentra ninguna hiperdensidad o radiopacidad, ¿no? Entonces, este es el pulmón atelectasiado, lo voy a pintar de un color morado,
¿no? Está colapsado todo esto de acá, ¿no? Y el otro es el parénquima pulmonar, vamos a pintar en verde, todo esto es espacio pleural. Espacio pleural, esta zona de acá es la pleura parietal y esta línea de acá que ustedes ven es la pleura visceral. Entonces, esta es una neumonía. Pero vean ustedes cómo se ve la placa radiográfica, que se ven como unas rayitas blancas, se puede decir, en toda la placa, ¿no? Incluyendo en este espacio donde no debería haber nada, donde se supone que hay aire, que es espacio pleural, entre la pleura parietal y visceral, que se supone que es el aire, ¿no? Acá también vemos zonas blanquitas, y acá hay más. Y esto se debe a que esta paciente, por la tos exigente que presentaba, debido a las bronquiectasias que tenía, se rompió el parénquima pulmonar. Es una paciente que tiene todo el enfisema, o sea, hay aire en el espacio subpleural, perdón, en el espacio subcutáneo, ¿no? En el tejido graso, ¿no? Todo el pecho se le infló, se le puede decir, la cara también, los ojos, miren cómo estaban totalmente llenos de aire y le impedían abrir los ojos, ¿no? Los brazos también. Entonces, con una palpaba a esta paciente el pecho o el cuello o la cara, crepitaba como si fuera el ruido que uno ausculta una neumonía, ¿no? Crepita, como que cuando se rompe una galleta, o como dicen los libros de semiología, cuando uno agarra el cabello y lo pone en la oreja y lo frota, ¿no? Puede escuchar ese crépito que hace el cabello. Ese mismo sonido presentaba el paciente a la palpación, se sentía el crépito en todo su cuerpo. Esta paciente hizo enfisema subcutáneo y se le colocó un tubo de drenaje, bueno, dos tubos de drenaje torácico, ¿no? Esto se une a un dren siliconado. En algunos hospitales utilizamos lo que son las ondas rectales, ¿no? De 14 French hasta 24, 32 French, que es el diámetro en el cual eh, tiene la medida la sonda rectal, se une a a este tubo de látex o de hule, ¿no? Y eso se conecta a un sello de agua, ¿no? A un frasco con un tubo sumergido dentro de un nivel de agua, ¿no? Acá se ve que este frasco, que está transparente, siempre se deja 200 milímetros de agua para hacer el sello, y ahí se ven las burbujas, cómo está burbujeando, ¿no? Y en el otro, que es el frasco que está coloreado de color rojo, también vemos ahí un esparadrapo donde dice que hay 200 mililitros de agua, ¿no? Ahí se ve 200 mililitros y se mide, se pone unas marcas porque por cada día medían cuánto drenaba de sangre eh, por este tubo, ¿no? Es que esta paciente de repente al ponerle el tubo de drenaje torácico, pues fue un poco traumático y probablemente haya sangrado hacia la pleura y por eso ha estado drenando. Pero el gasto no es mucho. Si ven ahí, hay una, dos, tres, cuatro rayas. Esas cuatro rayas pues son de 4 días, entonces no ha habido mucho drenaje. Habrá habido unos 300, 200 ml de líquido cero hemático. Y en el otro frasco, que fue el segundo tubo que se colocó, pues se ve el burbujeo, ¿no? Cómo burbujeaba, porque ese aire que salía del espacio pleural, pues presentaba esa burbuja. ¿Y por qué se de agua? Para impedir que vuelva a entrar el aire, ¿no? Para impedir que vuelva. ¿Listo? Y esta es la tomografía del paciente, ¿no? Miren cómo en el espacio logra ver, pues, el aire, ¿no? Miren acá. Todas estas cositas negritas que ustedes ven ahí, este es espacio subcutáneo. O sea, obviamente la paciente es gordita, tiene bastante tejido celular subcutáneo, pero todo eso negrito es aire. Todo ese negrito es aire. Todo eso negrito, ¿no? Acá también hay aire, ¿no? Aire, ¿no? Ya, y este de acá, que ustedes ven acá, es un negrito, es uno de los tubos que entraba
y para drenar ese neumotórax, ¿no? Y esto de acá pequeño, telectasiado, es el pulmón, y lo que ven acá ustedes más blanquito son tejido fibrótico cicatrizal, y obviamente esta paciente tenía pues bronquiectasias adentro, ¿no? Todas esas lesiones puntiformes son bronquiectasias, son las cicatrices de la tuberculosis que tuvo. Acá se ve mucho más cómo está el enfisema subcutáneo, producto del neumotórax, ¿no? Este es el neumotórax del paciente, se ve cómo está el pulmón atelectasiado, ¿no? Este es un corte axial de una ventana parenquimal, ¿no? Todo este es pulmón atelectasiado. ¿Listo? Muy bien, y entonces entramos en contexto de lo que es el neumotórax, y se domina neumotórax a la presencia pues, de aire dentro del espacio pleural, que modifica la presión subatmosférica negativa intrapleural. Entre dos espacios pleurales tenemos pues una presión atmosférica negativa de menos 5 centímetros de agua, ¿no? Es por eso que está virtualmente pegado, ¿no? Y es por eso que la torácica se infla, o sea, los costillas se ponen horizontales, aumenta el diámetro, y esa presión negativa de menos 5 se incrementa hasta menos 20, y hace que el pulmón se infle, y hace que esa diferencia que entre el aire, ¿no? Cuando se rompe la pleura visceral y el parénquima pulmonar, pues esa presión negativa se rompe y ingresa aire ahí, y eso es un círculo vicioso, porque cada vez se llena más de aire con cada respiración, y el pulmón se atelectasia, ¿no? Y produce el neumotórax. Es por eso que hay que entrar por la pared torácica, con un dren, y meterlo, ese dren, a un sello de agua para poder drenar todo, drenar, entre comillas, todo ese aire que se encuentra atrapado en el espacio pleural, ¿no? Y esta puede ser clasificada, como decir, de forma espontánea o adquirida. Y si es espontánea, puede ser primario, cuando no hay una evidente enfermedad pulmonar, secundario, cuando hay una enfermedad pleuropulmonar subyacente, y catamenial, cuando se produce en relación al ciclo menstrual. También, en relación al ciclo menstrual, hay pacientes que presentan neumotórax. En este caso, nuestra paciente fue un neumotórax espontáneo, secundario a las bronquiectasias que tenía, ¿no? Y probablemente la tos exigente era por lo que había un broncoespasmo asociado a las bronquiectasias, o podía haber sido una bronquiectasis infectada por algún germen, ¿no? Y adquirido cuando es iatrogénico o traumático, pues cuando hay un accidente de tránsito, o cuando hacemos una toracocentesis y laceramos el pulmón, o cualquier otro procedimiento médico que ha producido una laceración, ¿no? Bueno, se presenta con una incidencia de 4.2 casos por cada 100.000 pacientes o habitantes, y por el sexo, la incidencia del neumotórax espontáneo primario era de 7.4 cada 100.000 varones, y 1.2 en mujeres, a predominio de varones sobre las mujeres, ¿no? Más o menos de 6.2 a 1. Y el neumotórax espontáneo secundario es de 6.2 por cada 100.000 en varones, y de 2 en mujeres, a predominio de varones sobre las mujeres. En los dos, el predominio en la epidemiología es en varones. ¿Qué factores de recidiva podemos encontrar cuando hay un neumotórax espontáneo? La presencia de fibrosis pulmonar detectada en un estudio radiológico es un factor de que podría haber recidido, o sea, podría volverse a presentar. De edad mayor de 60 años, y el incremento de la relación altura-peso corporal tiene un nivel de evidencia número 2, pero también es un factor de riesgo que podría estar presente, ¿no? Según la Sociedad Británica del Tórax, los neumotórax espontáneos primarios encuentran que hay un factor de riesgo con el consumo de tabaco, y la altura y la edad en varones. Y en los neumotórax espontáneos secundarios, pues va a estar presente el factor de la edad, y la presencia de fibrosis pulmonar, y la presencia de enfisema pulmonar.
Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con neumotórax es ver si es primario o es secundario, ¿no? Esto para poder corregir la patología asociada, si es que está presente, que haya podido desencadenar este neumotórax. Lo segundo que tenemos que pensar si es un episodio por primera vez ha ocurrido esto o es recidivante, ya viene pulsiones a cada rato. Porque eso va a depender si es que el paciente va a cirugía o no. Porque el neumotórax generalmente se coloca un drenaje de torácico a sello de agua, y una vez que se resolvió el neumotórax, se clampa el dren y se retira el drenaje, y el paciente se va a su casa. Pero si es recidivante, este paciente tiene que ir a cirugía de tórax para poder hacer una lobectomía del pulmón dañado para que no presente recidiva. Porque recuerden, un neumotórax es una emergencia. Si un paciente presenta un neumotórax y se vuelve a tensión, el paciente entra en falla cardíaca, hace un shock cardiogénico por compresión del mediastino, el retorno venoso de las cavas es mínimo, la fracción de eyección es mínima y el paciente hace un paro cardíaco. Entonces, podría presentar un desenlace fatal si es que no es tratado a tiempo. Es por eso que en algunas películas ustedes ven que el paciente presenta un neumotórax y por ahí viene alguien y le clava una aguja de 18, número 18 o más gruesa, 16, entre las costillas, debajo del espacio, la segunda costilla debajo de la clavícula, y se libera la presión y el paciente vuelve a respirar, ¿no? Es una medida de emergencia cuando estos pacientes presentan neumotórax. Entonces, por eso, si el paciente presenta recidivas varias veces neumotórax, ese paciente tiene que ir a cirugía para evitar estos episodios que podrían tener un desenlace fatal. Y también lo tercero que tenemos que preguntarnos es si este neumotórax va asociado a un derrame pleural. El objetivo terapéutico del neumotórax, del manejo del neumotórax, es la reexpansión del pulmón con la menor morbilidad posible, ¿no? Hay que ser lo menos agresivos posibles, pero siempre valorando si este paciente podría tener alguna complicación. Hay que evitar las recidivas y tratar de forma adecuada los síntomas que provocan el neumotórax, así como la enfermedad de base. El paciente tiene que estar en reposo absoluto, en hospitalización. Hay que darle profilaxis de tromboembolismo pulmonar. Cuando un paciente va a entrar a sala de operaciones, lo que se hace es vendar al paciente, pero en estos pacientes que no van a entrar a sala, se venden los medios posibles. Y cuando estos pacientes no van a entrar a sala, se utiliza lo que es heparina de bajo peso molecular o enoxaparina, a 1 miligramo por kilo de peso cada 24 horas, es la profiláxica. Y cuando se utiliza anticoagulación plena, estamos utilizando 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. En este caso es cada 24 horas. Y obviamente la oxigenoterapia para que tenga una adecuada saturación, ¿no? Hay una placa igual de neumotórax. El neumotórax primario, el espontáneo primario, generalmente la clínica no va a guardar relación con el neumotórax. Estos pacientes están tranquilos, no presentan solo un pequeño dolor. Ese paciente que viene a consultorio dice: doctor, tengo dolor, tengo mucha tos, no sé por qué, y uno lo oculta y no pasa el memoria vascular, saca la placa y está el neumotórax. Es un paciente que no va a ser un neumotórax con una inestabilidad hemodinámica severa o respiratoria, ventilatoria severa, ¿no? 10% generalmente son asintomáticos, 46% espera de 2 a 3 días de tener los síntomas para poder acudir al médico, y el dolor, por un dolor pleurítico y estando en reposo, ¿no? Si es pequeño el neumotórax, o sea, quiere decir que no hay una telectasia tan severa como vemos en esta imagen, ¿no? Esta imagen es mucho mayor, hay desplazamiento incluso del mediastino. Algunos pacientes tienen un neumotórax pequeño, que es laminar, ¿no? Si es así,
suele incluso desaparecer sin necesidad de un tubo de drenaje. Generalmente estos pacientes son pacientes leptosómicos, son pacientes delgados, son pacientes que tienen un tórax ancho pero plano, ¿no? Angosto, ¿no? Son longilíneos, ¿no? Estos pacientes son los que van a prestar frecuentemente neumotoras espontáneos primarios, ¿no? Y sin muchos síntomas. El neumotórax espontáneo secundario, los pacientes presentan mayor síntomas, son más intensos, como vemos acá. Basta con tener incluso un pequeño neumotórax, miren, no es mucho, y este paciente ya está con enfisema subcutáneo, ¿no? En todo el tórax. Miren cómo desplaza totalmente el mediastino, ¿no? Hay atención. Y la disnea va a ser mucho más intensa, la insuficiencia respiratoria va a ser más intensa, eh, hay escasa reserva respiratoria funcional, puede presentar una amenaza vital incluso del paciente y puede terminar en un paro cardíaco, ¿no? Por ventilatorio. La expresión física es poco reveladora debido a que la propia enfermedad de base predominan los signos de la enfermedad de base, que es la que se está produciendo el neumotórax, y estos pacientes hay que tratarlos con mayor rapidez. ¿Cuándo un neumotórax es estable, según el Colegio Americano de Tórax? Cuando la frecuencia respiratoria es menor de 20. Eso hay que tenerlo presente siempre, ¿no? La frecuencia respiratoria, los signos vitales son muy importantes. Cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 120, bueno, entre 60 y 120, este neumotórax va a estar estable. Cuando es mayor de 120, ya este paciente está presentando una alteración hemodinámica severa y tenemos que tratarlo de repente hasta en shock trauma, ¿no? La presión arterial sistémica está en el rango de la normalidad, no hay hipotensión, entonces este neumotórax es estable, ¿no? Y la saturación es mayor de 90 a un FIO 21. Y todo esto va a ir de la mano con que el paciente, cuando uno conversa con él, lo interroga, puede pronunciar su nombre normal, puede decir frases completas sin respiraciones intermedias, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto, este paciente probablemente esté estable, puede ser manejado ambulatoriamente y de repente no va a requerir hospitalización. Pero sin embargo, si la frecuencia respiratoria es mayor de 24, la frecuencia cardíaca es mayor de 120, la presión está con tendencia a la hipotensión, la saturación es menor de 90, el paciente no puede pronunciar frases completas, este paciente está inestable y tiene que ser manejado en área de shock trauma o pacientes críticos, ¿no? Bueno, ya sabemos que las pruebas complementarias que tenemos que tener, una red que pueda, la tomografía nos va a ayudar bastante, va a ser mucho más reveladora. ¿Cómo podemos cuantificar el neumotórax, no? Tenemos varias formas de cuantificarlo. Un neumotórax pequeño va a ser cuando el neumotórax sea menor de 3 centímetros, según la Sociedad Americana del Tórax, y con un neumotórax grande cuando es mayor de 3 centímetros. Recientemente se ha propuesto que sería grande cuando hubiera una separación completa entre la pleura visceral y la caja torácica, ¿no? Y parcial cuando la separación fuera incompleta. Esto quiere decir, ¿no? Que, por ejemplo, acá, vamos a ver, en esta placa. ¿No? Acá, en esta primera placa, vemos una separación parcial. Vemos que acá, donde están las flechas, está la pleura visceral, pero sin embargo acá todo está pegado. No hay neumotora. Entonces es una separación parcial. En esta de acá, en la segunda, voy a hacer un poco más bajo la línea para que ustedes lo noten. Se ve como hay una separación completa, ¿no? De todo el pulmón izquierdo. Y total es cuando ya pues hay una atelectasia total del pulmón, ¿no? El manejo, como dijimos, de un neumotórax primario
es primero ver los síntomas del paciente, cómo está la disnea. Si el paciente tiene disnea o el neumotórax es completo, hay que hacer una aspiración simple o un drenaje de pequeño calibre. Suelen utilizarse drenes en la parte anterior del tórax, debajo de la clavícula, en el segundo espacio intercostal, suele colocarse. Si, si no resuelve con eso, lo que se puede hacer es un drenaje pequeño, de pequeño calibre, si no se coloca primeramente, ¿no? Si no hay expansión, hay que hospitalizar al paciente y ponerlo con un dren mucho más grande a sello de agua. Pero si hay expansión, hay que ver si hay fuga aérea. Si no hay, se retira el drenaje y listo. Pero si hay fuga aérea, o sea, quiere decir que vuelve a llenarse o hay síntomas que se vuelven a llenar, lo que hay que hacer es, pues, colocar el dren, ¿no? Si se resuelve con el dren, en hospitalización, se retira el dren y se da alta al paciente y hay que hacer controles ambulatorios. Pero si no resuelve, hay que valorar la indicación quirúrgica, lo que conversamos. ¿Cuáles son las otras indicaciones del tratamiento quirúrgico? Hay que ver las recurrencias, si es un segundo episodio de neumotórax espontáneo primario o homolateral, o sea, del mismo lado, o si es primer episodio del neumotórax espontáneo primario contralateral o bilateral simultáneo, puede ser. Cuando pasa esto, hay que pensar en o valorar la opción quirúrgica, ¿no? Si es un primer episodio del neumotórax espontáneo hipertensivo o neumotórax o hemoneumotórax, también espontáneo y significativo, o profesiones y actividades de riesgo, como son pilotos, buzos o paracaídas, o son mineros que trabajan en grandes alturas, hay que pensar en un neumotórax primario, ¿no? Pero en una intervención quirúrgica ya. Los neumotórax secundarios, lo que son secundarios a una patología pulmonar, tienen que hospitalizarse. Lo que hay que valorar es si está el paciente inestable. Si no está inestable, hay que preguntar si es completo. Si no es completo, pasa observación con oxígeno. Si es completo o si está inestable, hay que poner el dren, hacer sello de agua, y hay que valorar si es completa, hay que preguntar si hay fuga de aire. Si no hay fuga, su casa. Si la respiración es completa, no hay fuga, se va a su casa, ambulatorio. Pero si no respande, no es una respiración completa, o si hay respiración completa y hay fuga, hay que hacer una aspiración pleural a menos 10 o a menos 20 centímetros de agua. Esto quiere decir que el sello de agua que tenemos, el frasco de sello de agua, se conecta a una aspiración al vacío conectado con un manómetro. Ese manómetro se abre la aspiración al vacío y se coloca entre 10 y 20 centímetros de agua para poder completar la expansión del pulmón o terminar de que el pulmón se pegue con la pleura parietal y selle esa fuga que hay, ¿no? Si hay resolución, se retira el drenaje y se va a su casa. Si no hay resolución, a pesar de la aspiración de sello al vacío, lo que hay que hacer es cirugía. Y en cirugía ya pues hay varias opciones. Hay videotoracoscopías mínimamente invasivas, que son los BAT, o la toracotomía axilar, o la toracoscopía, o la toracotomía axilar completa, ¿no? Entonces, hay varias opciones quirúrgicas que se pueden valorar en ese rato. Complicaciones. Puede haber edema pulmonar por expansión brusca del neumotórax de gran volumen o por neumotórax de varios días en evolución. ¿Qué significa esto? Que el pulmón que está telectasiado, cuando se expande bruscamente, o sea, se infla bruscamente, se produce un edema del parénquima pulmonar. Al tener edema no hay intercambio, o sea, hay pulmón ventilado, pero no hay intercambio gaseoso y esto puede ser una complicación. El paciente puede, a pesar de que se ha expandido el pulmón, puede entrar en falla respiratoria y necesitar ventilación mecánica. El hemoneumotórax por laceración de un vaso durante la colocación del tubo
drenaje por desgarro, las adherencias o la pleura parietal o visceral, es lo que le comentamos, ¿no? Aparte, cuando, como esta paciente del caso clínico, que un frasco tenía secreción cero hemática, eh, a veces, al colocar el tren de tórax, se lacera algún vaso en los espacios intercostales algún vaso costal y este produce sangrado, ¿no? Puede haber reacción vagal, como las que como respondientes a hipotensión sistémica o edema por expansión pulmonar. La neuralgia intercostal también es una de las complicaciones, o sea, hay mucho dolor después de la colocación del DREN. El neumomediastino o enfisema subcutáneo por rotura alveolar. Es lo que hemos visto en el caso del paciente, en el casito que vimos, hay un enfisema subcutáneo extenso, ¿no? Incluso pasa de un lado donde el neumotórax era derecho, pasó hacia el otro lado el enfisema, y hasta el rostro incluso. La existencia de neumotórax a tensión o hipertensivo es una de las complicaciones, y neumotórax bilateral simultáneo es otra complicación en pacientes que tienen, pues, hemos tenido pacientes que tienen neumotórax bilaterales, ¿no? En pacientes que han tenido neumotórax espontáneos secundarios, ¿no? El fallo de la respuesta en pacientes que tienen fibrotórax, o sea, tienen un engrosamiento de la pleura, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí sobre neumotórax? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el caso que hemos visto o sobre sobre neumotórax, chicos? Muy bien. Vamos a hacer entonces el derrame pleural o síndrome pleural, que usted ya lo conoce. Muy bien.